Hola, mi nombre es Andrea Carrero, soy estudiante de Publicidad y Mercadeo y en esta oportunidad voy a hablar sobre el podcast como tendencia publicitaria. Creo que primero que todo necesitamos entender que la publicidad ha cambiado muchísimo en los últimos años desde la llegada del Internet. Antes todo era como mucho más directo, me refiero a aquellos comerciales en televisión o quizás anuncios en la calle, en las distintas vallas publicitarias, pero ahora las marcas buscan conectar de una forma mucho más natural, es decir, de conectar con las personas sin tener que interrumpir tanto. Y aquí es donde entra el podcast, que considero que se ha vuelto una herramienta súper importante en la publicidad actual. Pero, ¿qué es en realidad un podcast? Es básicamente contenido en audio que se puede escuchar por internet en cualquier momento. O sea, no tienes que estar en una hora específica atento para poder escucharlo, sino que tú lo escuchas cuando quieras, en el momento, el lugar y el horario que tú quieras. Normalmente viene en episodios y puede hablar de muchos temas diversos como educación, entretenimiento, entrevistas a personas relevantes en el medio o incluso simplemente para contar historias. Es como una especie de programa de radio, lo podemos decir, pero moderno, actual y mucho más flexible. Ahora bien, ¿por qué el podcast es tan importante en la publicidad? Bueno, yo diría que porque las personas hoy en día buscan contenido que no sea tan invasivo. El podcast creo que permite que las marcas hablen con la audiencia sin interrumpirla o sin querer venderle directamente. Además, muchas personas escuchan podcasts mientras trabajan, mientras estudian, manejan, cocinan, entre otras actividades. Entonces, es una forma bastante inteligente de llegar a las personas, a su público objetivo, en momentos donde quizás están relajadas y están receptivas al mensaje. Ahora hablemos de las características que tiene el podcast. Entre las más importantes tenemos, primero, que es un contenido bajo demanda. Es decir, tú lo puedes escuchar cuando quieras, como ya lo mencionamos antes, lo puedes escuchar en el momento que desees, en el lugar que desees, sin ninguna limitación. También es muy accesible porque solamente necesitas tener acceso a Internet y a un dispositivo móvil. Otra cosa bastante importante es que el podcast tiene el poder de enfocarse en públicos muy específicos o nichos, también podemos llamarlo. Y además de eso, crea una relación muy cercana entre el creador y el oyente, porque es como que si sintieras que están hablándote a ti directamente. Las marcas utilizan los podcasts con varios objetivos muy específicos. Por ejemplo, pueden tener el objetivo de promocionar productos o servicios, pero de una forma mucho más cercana y natural. También buscan crear una conexión emocional con su audiencia. Es muy importante hoy en día que las marcas puedan conectar con esas emociones. Y otro objetivo es educar o informar a las personas sobre un tema relevante a su producto o servicio. Y algo que creo que es muy importante es generar confianza, porque cuando alguien escucha un podcast suele confiar mucho en la persona que lo está hablando, lo está dando. El podcast surge aproximadamente en el año 2004.
Al principio era una forma simple de compartir audio simplemente vía internet. Pero con el tiempo y especialmente con la llegada de los smartphones, teléfonos, tablets, todos estos dispositivos, se volvió muchísimo más popular. Hoy en día es una tendencia global que sigue creciendo muchísimo. Cada vez crece muchísimo más. Un ejemplo muy real y muy claro es el uso de podcasts en plataformas digitales como Spotify, que todos la conocemos. Hay muchas marcas que aprovechan estos espacios para colocar anuncios sobre sus productos o servicios o incluso patrocinar episodios completos. También hay marcas que deciden crear su propio podcast para poder así conectar directamente con su público objetivo o con su audiencia. Esto es lo que les permite tener una comunicación más cercana y personalizada con su público. En mi investigación me encontré con un caso real muy interesante, el de la empresa General Electric, ya que ellos crearon un podcast llamado The Messages. Lo curioso es que no era un anuncio típico tradicional, sino que ellos decidieron optar por crear una historia de ciencia ficción. A través de esta historia, ellos promocionaban su tecnología de una manera muy innovadora y muy creativa. Esto creo que claramente demuestra que el podcast también permite hacer publicidad y de una manera mucho más entretenida para el público. En cuanto al impacto de los podcasts, creo que han tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, los podcasts logran que las personas presten mucha más atención al contenido que están consumiendo. También ayudan a que las marcas sean más recordadas en la mente del consumidor. Y algo que considero también muy importante es que la publicidad se siente mucho más natural porque está dentro del contenido y no interrumpe, por así decirlo. Ahora hablemos de fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas del podcast tenemos que este genera confianza, permite segmentar bien al público y no es invasivo. Pero también tiene algunas debilidades. Por ejemplo, es difícil de medir los resultados de una manera exacta y no siempre es visual. Aparte de eso, puede tardar tiempo en crecer y en crear una comunidad. Aún así, sigue siendo una herramienta muy efectiva en la actualidad. Ahora hablemos de algo súper importante que yo personalmente quería resaltar. Y es que aunque el podcast comenzó siendo simplemente audio, hoy en día también ha evolucionado a formatos visuales. Es decir, que ahora podemos ver podcasts en plataformas digitales como YouTube o TikTok, donde además del audio vemos a las personas hablando, interactuando, haciendo sus gestos. Es decir, nos involucramos mucho más en el contenido y en lo que estamos viendo. Esto hace que el contenido, por ende, sea mucho más dinámico y atractivo. Además, permite que las marcas tengan mucho más alcance y generen más interacción con el público. Realmente creo que el podcast es muy importante actualmente y también creo que es una herramienta muy relevante y necesaria dentro de la publicidad digital. Además, creo que en el futuro se espera que siga creciendo aún muchísimo más este formato para hacer publicidad. Probablemente
en el futuro podríamos llegar a ver mucho más uso de inteligencia artificial en estos, más personalización y también muchas más marcas creando su propio contenido. Creo que es una tendencia que definitivamente va a seguir evolucionando con el paso del tiempo. Para concluir, creo que el podcast es una herramienta publicitaria muy efectiva, ya que permite conectar con la audiencia de una forma mucho más cercana, más real y mucho más auténtica. Además de que su evolución hacia formatos visuales lo hace aún más potente, por decirlo de alguna manera, y adaptable a las nuevas plataformas digitales y a los próximos años y evoluciones y tendencias por venir. Por todo esto, considero que el podcast es una tendencia totalmente viable para las marcas y con mucho potencial para el presente y el futuro de la publicidad.